Se conocieron los datos correspondientes a las características de la población económicamente activa de la ciudad. Para hablar de este tema estamos en comunicación con José María Donati, director del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, José María? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Las cifras son negativas o, digamos, nota usted una mejora? Bueno, estos indicadores, uno generalmente trata de, digamos, la noticia más relevante es la desocupación. Cuando uno informa los resultados del mercado laboral, uno se concentra en la desocupación. Si miramos ese dato, vamos a observar que el último registro es 7,8% de la tasa de desocupación. Esto involucra a 132.000 personas que en la ciudad de Buenos Aires que no tienen trabajo y desearían tenerlo. Si miramos ese dato respecto al año pasado, al mismo periodo del año pasado, tenemos un leve deterioro. Ese mismo registro para el año pasado era de 124.000 personas. O sea, tenemos un leve aumento de la tasa de desocupación. Pero como usted señalaba en la introducción, por ahí lo que no se le echa tanto una mirada es a qué pasa con los ocupados. Nos vemos de una población económicamente activa de casi 1.700.000 personas, son 132.000 que no tienen trabajo, pero 1.550.000 sí tienen trabajo, y quizá sea interesante hacer una Exactamente. mirada sobre José María, vamos a ir desgranando este dato, ¿no? Porque a veces trabajar no implica tener la satisfacción necesaria que puede brindar por distintos motivos el trabajo, desde la vocación hasta el nivel de ingresos. ¿Y qué pasa con esa cuestión? Por un lado, todos los que trabajan, ¿están satisfechos con sus empleos o buscan un segundo empleo? De los que trabajan, un 8,7%, o sea, 146.000 personas. Ay, nos estaba dando justamente ahí el dato sobre qué pasa con el que tiene trabajo. Ajá. Bueno, perfecto. Hay un dato relevante del informe, justamente, es que las tasas de actividad y empleo permanecieron prácticamente estables en términos interanuales. La tasa de actividad subió ligeramente, pasando del 62,2% al 62,5%, mientras que la tasa de empleo se mantuvo en 57,6%. Sin embargo, el aumento en la desocupación, aunque moderado, pone de manifiesto dificultades que enfrentan miles de personas para acceder al mercado laboral en la ciudad. Bueno, vamos a retomar, es muy interesante todo ese dato que estuviste comentando recién, pero aquí lo veo a José María Donati otra vez y le estábamos preguntando qué pasa con aquellas personas que trabajan, pero que sin embargo en algunos casos salen a buscar un segundo empleo. ¿Cuántas son y por qué? ¿Cuál es el argumento? Son 146.000, o sea, 20.000 más que hace un año. Son las personas que, reitero, tienen trabajo, pero manifiestan, digamos, desear trabajar más horas. Esto tiene que ver un poco quizá con los ingresos, porque si este dato lo correlacionamos con los ingresos, por los porteños también, vamos a observar que el ingreso familiar promedio fue algo inferior a 2 millones de pesos. Y si nosotros decimos que para una familia de 4, el límite mínimo para ser de clase media está casi en ese importe, o sea, casi 1.900.000 pesos, eso quizá explica el por qué tantos porteños tienen empleo pero desearían trabajar más horas. Pero además hay otra cuestión que me parece que quiero preguntarte, y es qué pasa con aquellos trabajadores que son formales, están registrados y sin embargo sus ingresos no llegan a la línea de pobreza. Y bueno, es el fenómeno que se viene dando desde hace ya un tiempo largo, que es el trabajador formal que es pobre. O sea, tenemos trabajadores que son trabajadores en relación de dependencia con descuento jubilatorio, pero que los ingresos están por debajo de la línea de pobreza. Reitero, si el promedio es 2 millones, es un promedio general. Eso involucra tanto a los que tienen ingresos altos como a los que tienen ingresos bajos. Entonces es un fenómeno muy difundido. De hecho, la UPA instaló este concepto, que es el del trabajador formal pobre. Es un fenómeno que viene dándose ya
desde hace un tiempo. Y quizá también un dato digamos, que ayude a completar un poco este panorama es aquel que tiene pluriempleo. Claro. O sea, tenemos el que no tiene trabajo, el que tiene trabajo pero desearía trabajar más horas, y después tenemos el que tiene varios trabajos. Y no es un porcentaje bajo. 13% de los ocupados, casi 200.000 personas, declara tener pluriempleo y trabaja un promedio de casi 50 horas semanales. Eso también tiene que ver con lo mismo. O sea, personas que consiguen un segundo trabajo, porque por ahí los ingresos de cada ocupación son insatisfactorios y están obligados a trabajar por encima del promedio normal, que son, digamos... ¿Estamos hablando de empleo en blanco, Donati? No, esto abarca todas las categorías. Ajá. O sea, si uno mira también un poco, también es un dato interesante, del 1.550.000, el 75% se declara asalariado y el 25% es cuentapropista, pero del 75% que se declara asalariado, que es casi 1.162.000 personas, a uno de cada 4 declara no tener descuentos jubilatorios. Y de ese 25%, un 15%, 15 de 25, no tiene ningún tipo de descuento. Eso son 174.000 personas. Habla esto un poco de, digamos, de un grado de precariedad en el mercado laboral en la ciudad de Buenos Aires. Y una pregunta que tiene que ver con este índice. 53,2% de las mujeres están desocupadas, mientras que hay un 46% de los hombres. ¿Esto se acentúa? Es decir, esta brecha entre mujeres y varones se acentúa en la desocupación en la ciudad de Buenos Aires. No, es un dato que siempre, desde que desde la ciudad tiene la medición de desempleo, siempre es un fenómeno que afecta más a las mujeres que a los hombres. Y es un dato que no veo que esté cambiando. Siempre la desocupación afecta más a la mujer que al hombre en la ciudad. Bien, ¿sabes qué? Hay otras modalidades sobre las que quisiéramos preguntarte, José María. Una es el teletrabajo. ¿Qué pasa con esto? Si esto favoreció o no favoreció la posibilidad de tener más empleo y con qué características. Y hay una que me preocupa especialmente, que tiene que ver con saber quién es el número, dónde están los números de los desocupados más importantes, si entre los jóvenes o en aquellas personas adultas jóvenes que tienen la responsabilidad de sostener una familia. Respecto a la primera pregunta, un porcentaje importante siempre tengamos en cuenta los 1.550.000 porteños que tienen trabajo. 530.000 teletrabaja permanente o parcialmente. Es un porcentaje importante que, digamos, consolida un fenómeno que se hizo presente en la pandemia, pero que después quedó instalado en forma definitiva, porque ya pasaron más de 4 años de finalización de las restricciones y el teletrabajo, digamos, quedó instalado como modalidad. Reitero, 530.000 personas teletrabajan permanente o parcialmente. Respecto a lo que vos preguntabas respecto de los grupos etarios, sí, tenemos una prevalencia sobre la dificultad de conseguir empleo en los más jóvenes. Eso también, así como señalaba esta cuestión de las mujeres respecto a los hombres, también puedo señalar que hay una mayor dificultad en los jóvenes en conseguir, en algunos casos, el primer empleo. Muy bien. José María Donati es el titular del IDECBA, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre nos detenemos a mirar qué pasa con estos datos porque de alguna manera nos ayudan a observar qué ocurre con la calidad de vida y sobre todo con el tema del trabajo por todo lo que implica. Un tema de enormes desafíos, como siempre en la economía, también en este aspecto. José María, muchísimas gracias y buenas noches. No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Gracias.